Hola, hola, sean todos bienvenidos nuevamente a este podcast, Agora Podcast. Es un gusto estar de nuevo por acá con ustedes. Me presento nuevamente, mi nombre es Jared Pérez y bueno, pues el día de hoy, igual que en la ocasión pasada, pues tenemos a Marisú. Aló, aló, emocionado otra vez de estar acá. Por cierto, también buen recordatorio por si no se acordaban o por si no me habían escuchado. Mi nombre es Marisu Padilla. Y pues, ahora podcast, otra vez. Vamos por episodio número 2. Así es, y mira que estoy más nervioso que de costumbre. Ya somos 2. Sí, ¿verdad? ¿Será No. por el tema o...? Probablemente, mira, entre el tema y creo que los asuntos personales que cada quien está trabajando, más bien los temas personales que cada quien está trabajando, creo que es más complicado. Sí, está medio complicado. Sí, todavía voy tomando unos cursos, ¿no? Y andamos acá con la mente todavía medio, bueno, yo medio hechas bolas, acá unas ideas, pensamientos. Pero, bueno, vamos a entrar un poquito en tema para irnos soltando, que se nos quiten los nervios. Y es que el capítulo de hoy, pues va a ser un poquito más histórico. Ya en el pasado tocamos lo que era significado de filosofía, política, religión. Y el día de hoy dijimos, pues, a lo primero. Vamos al inicio. Al inicio. Ahora sí que vámonos a donde todo empezó. Sí, con filosofía. Bueno, el pensamiento. Sí, el pensamiento, o más bien como la definición, la filosofía ya como disciplina, por decirlo así. No, ya habíamos mencionado en el episodio anterior que no era como exclusivamente de Grecia, que es a donde nos vamos a ir el día de hoy, pero pues sí es donde se marca como el inicio de las cosas o del pensamiento filosófico. Sí, ahí está, vamos a estar los dos, listo. De hecho, estaba buscando en la historia el inicio del pensamiento ya filosófico, digámoslo, y cómo fue el primer parteaguas. Así es. Donde muchas de las creencias hacia atrás venían nomás de mitos, leyendas, cosas que se venían inventando, o los oráculos y unas cosas, por no sé si decirlo como mítico. Sí, es como algo entre mítico religioso, podría ser. Entonces son como las primeras explicaciones que se le trata de dar a las cosas, y luego llega un grupo de individuos que no están conformes con esas explicaciones o que se dedican más a observar lo que sucede a su alrededor, y bueno, pues aquí es como el nacimiento de la filosofía. Sí, y de hecho, voy a hacer un paréntesis. En el lugar donde trabajo estaban unos chicos que me decían, vamos a hacer invítanos al podcast. Y yo les decía, bueno, mira, los invito si me pueden decir el nombre del primer filósofo marcado en la historia. Y ahí estaban pensando y pensando, y como están llevando sociología, pues se les venían nombres de sociólogos. Y yo, no. Alguno de estos tiene que ser. Sí, ahí pensando, hasta que les digo, mira, no importa si yo te digo tal o tal, no vas a saber. Dicho y hecho, se quedaron, no, pues no sé. Estaba un compañero, mío, ahí a un lado, y se estaba riendo. Bueno, de una vez, saludos a Iram. Hoy no nos pudo acompañar, esperemos que en futuros episodios sí. Y se soltó riendo porque era así como que se los estás diciendo. Te lo acaba de decir. Sí, y pues bueno, el primer filósofo marcado en la historia, Tales de Mileto. Efectivamente. Pero pues, ¿quién era Tales de Mileto? Oficialmente, la historia y la misma filosofía nos marca que Tales de Mileto es el primer filósofo, o no el primero, pero sí del primero que se queda como algún tipo de registro escrito, y no tanto escrito, sino como lo que dicen que dijo Tales, lo que sus
discípulos o la gente que estaba a su alrededor dijo. Pero entonces sí, Tales de Mileto es puesto dentro de la historia como el primer filósofo, pues tiene el título oficial del primer filósofo, y creo, no estoy muy segura, creo haber mencionado en el episodio 1 que cuando hablamos o ponemos el de Mileto no es apellido. Habíamos establecido que no es el apellido del filósofo porque podemos toparnos con otros que tengan el mismo, como el mismo nombre, pero se refieren a la región a la que pertenecían, no a la familia a la que pertenecen. Entonces por ahí si se encuentran con otro de Mileto, no eran parientes, no eran hermanos, no eran el hijo o algo Tal vez así. eran vecinos. Tal vez podrían haber sido vecinos, o incluso capaz que ni se conocían, porque la región pues era, a lo mejor era amplia. Sí. Entonces, pero sí se refiere más bien al lugar de procedencia. Sí, de hecho, me parece, y ya me corregirás, que Mileto, o la ciudad de Mileto, estaba en Asia Menor. Sí, no estaba dentro de Grecia. Exacto. O sea, creemos que era como griega, pero no, en realidad estaba fuera de, pero estaba tan cercana y los puntos eran tan importantes que entonces estos filósofos o estos personajes empiezan a migrar y pues se concentran entonces en la antigua Grecia. Sí. Y hablábamos la vez pasada específicamente en el Ágora, se concentran para poder discutir o para poder hacer todos sus planteamientos y tener como con quién debatir sus ideas. Sí, de hecho, en la investigación, porque dije yo aquí sí ando un poquito perdido, me gusta la filosofía, pero en historia de los filósofos, sí, de pronto como que necesito meterme a estudiar un poquito más. Pero descubrí, bueno, todo esto empieza en el siglo VII antes de Cristo. Como lo dijimos, es capítulo histórico, así que aguántenos poquito. A rato vendrán debates, preguntas sí. Y demás. Hoy sí son un poquito más de fechas y nombres. Sí, total. Y bueno, habían ciertas circunstancias que permitieron que se diera este inicio del pensamiento un poquito más razonal. Sí. Y tiene que ver mucho con el área donde estaba, ¿no? La ciudad de Mileto, donde había una tolerancia religiosa, donde había un ambiente cosmopolita. Después entramos en esas definiciones. Se estaban creando los primeros mapas, más o menos. Se estaban creando las primeras legislaciones, porque ya no era suficiente el mito, lo que mencionaba al inicio. Y obviamente el comercio. Era una ciudad donde pasaba mucha gente. Y se presentó todo esto donde dijo Tales: espérame poquito. A ver qué está pasando. A ver qué está pasando. Vamos a razonarlo un poquito. No tanto lo que te digan, sino a pensar. Creo que esa es como la principal característica de los presocráticos, o sea, que son de los que vamos a hablar principalmente el día de hoy. Sí. O sea, los presocráticos se conocieron por ser los rebeldes, por ponerles un nombre, los rebeldes dentro de la sociedad, ya que como bien lo mencionas, tratan de alejarse de las explicaciones ya dadas y entonces empiezan a hacer como distintas propuestas. Entonces, ¿qué es lo primero que se empiezan a cuestionar, por decirlo así? O pues es de qué están hechas las cosas, de qué está hecho el universo en general. Va a ser como su primer pregunta a responder. Sí. Y comienzan mucho con la observación. Sí. Que por cierto es algo que hoy hemos perdido bastante. Hoy en día hemos perdido bastante la práctica de la observación. Nos metemos tanto en la rutina que la hemos ido dejando de lado. Entonces sí sería bueno retomar también, aprovechando el espacio, aprovechando el espacio sería bueno retomar la parte de la observación, porque a partir de aquí pues nacen las preguntas. Sí, y estabas hablando sobre la observación, y es que obviamente tenemos la vista, miramos mucho, pero observamos poco. Exacto. Es esos detalles, y fue donde entraron, como decías, ¿no? Estos rebeldes sin causa, a cuestionarse. Y pues obviamente vamos a entrar también en conceptos griegos. A mí me encantan los conceptos griegos. Sí. Y de hecho por ahí vamos a hablar tal vez del padre de la filosofía de los átomos, de la teoría. De la teoría de los átomos.
El padre de las matemáticas. Las matemáticas. Y bueno, empezamos con el primero, Tales de Mileto. Dentro de su observación, dentro de lo que él empezó a teorizar, empezó a observar, pues una de sus primeras preguntas o sus preguntas principales, pues fue el origen. Así es. Fue, ok, estamos aquí, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen como seres humanos, como sociedad? Y muy a su manera, muy a su pensar, llegó a una conclusión. Y a esto pues se le conoce como el Arjé. Exactamente. El Arjé. ¿Y qué dijo Tales de Mileto sobre el Arjé? Aquí, volviendo a lo que mencionábamos ahorita, él se puso a observar y dice, el Arjé de todas las cosas tiene que ser algo esencial. Sí. Algo que sin esto no se puede dar todo lo demás. Así que la explicación que él da después de observar cosas muy simples es que el origen de todo era el agua. O sea, el origen de todas las cosas es el agua. ¿Por qué el agua? Dice, a ver, pues porque la esencia de las cosas o de donde surgen todas las cosas necesita tener como ciertas características. Y planteaba tales, este elemento o esta sustancia de la que estén hechas todas las cosas tiene que ser esencial para la vida, tiene que tener capacidad de movimiento y además la propiedad de cambiar. Entonces, en sus observaciones, principalmente en el campo y en la época de lluvias, se daba cuenta que si la charca se secaba, pues se perdía la vida. Pero si empezaba a llover, de pronto ahí ya había pastito, ya había plantas, ya habían salido algunos animales. Entonces dice, por lo tanto, esto quiere decir que lo esencial, el origen de todas las cosas, es el agua. Es el agua. Y es asombroso, a mí me sorprende, porque lo mencionabas, vamos perdiendo esa capacidad, ese hábito de observar detenidamente las cosas y vamos por la vida corriendo. Voy a hacer un paréntesis otra vez para hacerle promoción a mi podcast personal. En algún capítulo del que yo tengo mencionaba que vivimos en una generación muy rápida. Sí. Y creo que a veces nos falta ese tiempo de ocio para observar y pues hacernos las preguntas que se hacían los primeros filósofos y decir o tratar de buscar esa respuesta de dónde venimos, por qué pasa esto, por qué pasa el otro. Y a mí se me hace muy interesante que haya llegado a esa conclusión Tales, que brincamos a su discípulo, Anaximandro. Lo pueden encontrar como Anaximandro de Mileto, no porque haya sido su hijo, como decíamos, sino porque era familia. No, sino porque era de la misma ciudad. Y a mí me gustó a la conclusión que llegó Anaximandro. Yo soy más de esa línea. De esa línea. Porque pues él empezó a observar igual y él empezó a ver que todo era muy complejo. Empezó a ver que estaban las cosas demasiado perfectas. De hecho, es el primer personaje que decía que la Tierra era esférica. Sí, es el de los que plantea estas ideas, las primeras ideas. Primeras. A base de observación. A pura base de observación. Va a ser la palabra clave para este episodio. Y curiosamente también fue el primero que dijo que el universo era infinito. Así es. Que todos esos pensamientos se vinieron hasta el siglo pasado. Bueno, los estamos debatiendo. Bueno, lo estamos debatiendo todavía. Todavía estamos debatiendo eso. No voy a hacer comentarios, pero lo estamos debatiendo todavía. Todavía hay gente que dice la Tierra es plana. Exactamente. La Tierra es el centro del universo. Sí. Pero bueno, ciencias empíricas. Bueno, después entramos en ese tema. Sí. Van a haber muchos episodios. Si no, ahorita nos desviamos demasiado. Sí. Pero la conclusión a la que él llegó fue de que el Arjé debería de ser algo más complejo, que debería ser inmortal, indestructible, algo eterno que no envejeciera. Y yo creo que por ahí vienen también ciertas religiones de este pensamiento, o él bebió un poquito de este pensamiento de las religiones, que pues venían controlando, digamos, que la sociedad, antes de empezar a razonar un poco más las cosas. Y pues
yo creo que ahí hubo debate entre Tales y Anaximandro. Fíjate que eso es lo que me cae bien de Anaximandro. O sea, es discípulo de Tales, pero sí le dices así como, no estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, así que voy a dar como mi propia explicación a esto. No se deja llevar. Volvemos a esta idea de no dejarse llevar por lo que ya estaba dicho o por lo que incluso le estaban enseñando. Es Sí. discípulo de. Entonces, eso es algo también que me gusta de este personaje, que continúa con esa rebeldía y dice, no, esa explicación no es suficiente para mí, así que necesito encontrar algo más. Creo que solo coincide con Tales de Mileto en una cosa, y es que en ese origen de todo tenía que ser cambiante. Sí. O sea, creo que es en lo único que coinciden. Profundiza, pero digamos que podría ser como lo único que le dijo, en esta parte sí tienes razón, pero en lo demás te estás equivocando. Como que dijo, para que no te enojes tanto conmigo, te doy la razón en esto. Voy a ceder un poquito, en este tienes razón. Sí, pero de hecho en una de las materias que yo imparto a nivel de preparatoria, yo le digo a los chicos, lean, no se queden con lo que yo les digo nada más. Igual lo he mencionado a otros jóvenes en mi vida cotidiana. Yo te puedo decir una cosa, pero tú investiga, tú lee y llega a una conclusión. Si llegaste a la misma conclusión, va. Qué bueno. Ajá. Si no llegaste, bueno, entonces hay Qué que bueno también. seguir buscando, seguir leyendo, porque no es tanto que uno esté equivocado y el otro esté correcto, sino que el conocimiento es muy vasto. Y volvemos, es filosofía, es amor a la sabiduría, amor al conocimiento, y es a donde vamos, a donde estamos apuntando de hay que conocer. Y vamos a ver algunos filósofos, no vamos a llegar tan lejos. No, ahorita no. Ahorita no vamos a llegar tan lejos, pero se nos está pasando algo. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó Anaximandro? Anaximandro, él llegó a algo que decía, el arjé es, bueno, así lo tengo escrito, el apeirón. Ajá. Que es indeterminado, o sea, casi yo creo que hasta me recordó a los agnósticos. Así como que observo, veo, pero no tengo suficiente pruebas, así que es algo indeterminado. Sí, a esto lo nombra efectivamente. Y aquí incluso hay como un debate. Hay quien le pone el acento en la A, de apeiron, Okay. y hay quien se lo pone al final, de apeiron. Creo que ahorita lo importante más bien es como definir, Sí. para que nos quede un poquito más claro. Vamos a definir esta palabrita. Si nos vamos a las raíces etimológicas de la palabra, la vamos a dividir en dos partes. Sí. La primera es la A, que se refiere a algo privativo, o sea, que no tiene. Sí. Y la otra parte, que sería el peirón, pero la raíz es más bien a peras. Y no las peras, las frutas, sino, qué mal chiste, lo sé. Eran las peras refiriéndose a los límites de las cosas. Entonces, por lo tanto, ya si juntamos la parte privativa y lo ponemos junto con los límites, entonces quiere decir, o podemos poner la definición de apeiron como aquello que no tiene límites, o aquello que es indeterminado o que es infinito. Sí. Lo deja así como muy abierto. Sí, totalmente. Como que miró demasiado complejo el asunto. Uh-huh. Y él dijo, para que esto haya existido, fue algo demasiado grande. Exacto. Dijo, no tiene límite. No tiene límite. Punto. Tales, no maestro, sí. tú dijiste que el agua, pero yo lo veo como que está hasta de dónde viene el agua. Incluso hay diferentes líneas de investigación en esta parte, sí. Y hay quien dice, no, es que se refería como a un antecedente o algo muy atrás de los átomos, porque se refería sí. a lo más pequeño, lo que no puedes dividir. Pero sí. Pues hoy en día sabemos que el átomo sí se puede dividir. Entonces, pues ahí cada quien hace como la interpretación de esta palabra, pero sí. Pues sí lo deja así como lo más pequeño y a la vez lo indefinido. Indefinido. Sí, pues mira, son palabras griegas de hace más de 2000 años. Estamos hablando del siglo 6-7 antes de Cristo. Y recordando lo que mencionamos en un inicio, de que es lo que alguien dice que fulano dijo, entonces las interpretaciones también van cambiando.
Sí. Eso hay que tenerlo claro en esta parte, creo que con estos primeros filósofos. Sí, y del tercer filósofo, que viene siendo el discípulo de Anaximandro, son nombres, en serio. Si tienen profesor de filosofía, se les va a poner, y si hay un filósofo que es profesor, o un profesor filósofo, pongan estas preguntas en el examen. Nombre de los primeros 3 filósofos. Hay confusión. Sí, total. No, pero en lo peculiar, en lo que yo anduve buscando y indagando, no encontré mucha información sobre Anaxímenes, Ajá. pero yo sé que tú tienes bastante información sobre él. Y volvemos, ¿no? Anaxímenes, el primo, hermano, pariente de Anaximandro, porque es de Mileto. También viene de la misma región, exactamente. Pues mira, Anaxímenes igual, o sea, viene con esta misma línea que Anaximandro y que Tales de Mileto. Entonces se va a plantear como, o se va a preguntar lo mismo. Y también sigue con la rebeldía. Dijo, la explicación de Tales no me agrada, no estoy de acuerdo. La explicación de mi maestro tampoco me satisface del todo, así que voy a poner como otra propuesta. Y la propuesta de Anaxímenes es que coincide, digámoslo así, pongámoslo entrecomillado, coincide con Tales en que tiene que ser un elemento. Sí. O sea, deja esa idea tan abstracta de Anaximandro a un lado, de algo indeterminado, y dice, no, sí tiene que ser algo un poco más sencillo. Tiene que ser algo ya existente en la naturaleza, pero no es el agua. Tiene que ser otra cosa. Y esa otra cosa por la que él se va es el aire. Dice, no es el agua. Dice, tiene que ser el aire. Y creo que aquí bien podríamos sacarlo hasta por lógica, digámoslo así. Uh-huh. O sea, trata de aguantar la respiración. Sí. a ver si te mueres primero de sed o si te mueres primero por porque te estén quitando el aire. Sí. Entonces, creo que incluso por lógica podríamos llegar a, o decir, creo que ya sé por qué llega a esa conclusión. Y sí, porque de hecho sabemos hoy en día a través de la biología y demás que tanto las plantas ocupan aire y todo ser vivo que tiene nariz, tiene branquias, ocupa el oxígeno, ocupa el aire. Y pues Anaxímenes dijo, respiro, estoy vivo, si no respiro me muero. Me muero, exactamente. El aire es el origen de la vida. Y bueno, nada más los voy a mencionar, no voy a entrar tanto en la explicación del proceso porque está medio complejo su pensamiento, pero habla de 2 términos, o pone en la mesa 2 términos, que dice, por cómo es que se genera todo a partir del aire, algo que incluso no podemos ver. Dice, pues es muy sencillo para él. Tenemos aquí el proceso de condensación y de rarefacción. Es decir, dependiendo de la ligereza o de lo pesado que se vuelva el aire, vamos a obtener los otros 3 elementos. Entonces digamos que agua, fuego y tierra se convierten en los hijos, por ponerles un nombre, se convierten en los hijos del aire, y de aquí entonces da paso a la creación de todo lo demás. ¿Está complicado el proceso? Sí está complicado. ¿Cómo vamos a transformar el aire hasta llegar al fuego? Lo vamos a dejar para otra ocasión, porque si no, aquí nos vamos con la explicación en todo nos consumimos el tiempo. Como lo mencioné hace poquito, investiguen, lean y no sé qué, nomás con lo que uno dice también. Nos podemos equivocar. ¿Qué tal que les estamos contando mentiras? ¿Qué tal si no existiera? Exactamente. Nos estamos inventando los nombres. Claro. A ver, busquen el acta de nacimiento de Anaxímenes. ¿En qué hospital nació? A ver quién le encuentra primero. A ver. Para mí fue bien interesante esos primeros 3. No sé con cuál quieras pasar al cuarto. Digo, porque ya van un poquito más de 20 minutos. Nos tenemos que apurar. Y llevamos 3. ¿Cuántos iban a hacer? ¿13? No. Originalmente teníamos 13, ahorita nos vamos a quedar en 8. ¿A cuál quieres pasar? Porque yo los tengo acá un poquito rebrujados. Mira, yo me iría rápidamente
por Heráclito, porque Heráclito. es un personaje al que no me gustaría dejar fuera. El oscuro. O Heráclito el Oscuro, exactamente. Ese es como su apodo. Sí. Y se referían a él de esta manera por dos cosas, supuestamente. Ahora sí que el chisme de la historia dice que por dos cosas. Uno, por su manera tan complicada al hablar, que sus explicaciones no eran nada sencillas, a diferencia de los filósofos anteriores. Y la otra de que aparte era muy arrogante. O sea, su personalidad tendía a ser arrogante y presuntuoso y a ser como menos a los demás, y por eso la complejidad en su manera de hablar, como para que le siguieran el ritmo. Mira, esa segunda no me la sabía. Yo pensé que era nomás por lo difícil de interpretarlo. No, o sea, aparte dicen que su personalidad era oscura en ese sentido, por lo complejo. Entonces, nada más para mencionarlo así rapidísimo, él se sale como de esta línea de los elementos de fuego, tierra, aire y agua. Sí. Y él estaba convencidísimo de que para que todas las cosas existieran debía haber un logos divino. Y cuando menciona este concepto se refiere a que hay una especie de razonamiento o de ley cósmica universal que va a gobernar sobre todas las cosas manteniendo siempre un orden. A este personaje, antes de pasar como a una explicación rapidísima, se le atribuye, yo creo que una frase que hemos escuchado a lo mejor en la escuela, o a lo mejor incluso nos la han dado así como de consejo, que es el todo fluye y nada permanece. Sí. O el no puedes bañarte 2 veces en el mismo río. Esa es la segunda, sí la había escuchado. Y bueno, ¿ibas a complementar? No, o sea, él entonces era esa su explicación, el logos divino. Sí, y de hecho, extendiendo la historia de Heráclito, no salimos de Mileto. Heráclito era de la ciudad de Éfeso. Vayan a buscarlo, tal vez, sí. Para que no digan de que no existió Mileto, vayan a buscarlo. Ahí están las ruinas. Este sí se sale de... Entonces, a mí me gusta mucho Heráclito por el hecho de que ya vemos un pensamiento fuera de la ciudad de Mileto. Uh-huh. Y yo estoy más familiarizado con la ciudad de Éfeso, donde podemos también encontrar el templo a la diosa Artemisa. Sí. El centro de... El centro, totalmente. Y aún teniendo un templo a un dios, o en este caso a la diosa Artemisa, podemos ver que hubo un tal Heráclito. A veces sí creo que se inventaron los nombres. Yo creo que sí. Tuvieron que surgir de alguna manera, entonces. Sí, y ya en este contexto estamos hablando de por ahí del siglo V. Ya nos pasamos del siglo VII al siglo V con Heráclito. Ahí para que se sigan investigando con los jonios. Tienen bastante que investigar. Que investigar. Nos estamos dando como brincos muy grandes en tiempo y personajes, pero sí hay otras cosas intermedias que pues, por tiempos lo vamos a dejar fuera. Sí. ¿De ahí con quién nos vamos? Yo tengo a Parménides, pero no sé si quieres meter a alguien en el medio. No, nos vamos con Parménides, porque me gusta como el contraste que hace con Heráclito. Sí. Entonces, Parménides está como en contra, por decirlo así, del pensamiento de Heráclito. Incluso se dice que hay como hasta un choque en sus ideas. Y lo que me da mucha risa es que en lo que he leído, el pensamiento de Parménides lo ponen como algo supuestamente muy sencillo. O sea, que no era tan complicado como Heráclito lo decía. Pero les digo la frase con la que se define el pensamiento de Parménides, y ya cada quien decide si es tan sencillo como se cree. Si algo existe y está incapacitado para no ser. Esa es la explicación que da Parménides al origen de las cosas y de cómo van cambiando, que Heráclito proponía que todo está en un cambio constante, y Parménides dice no es cierto, el cambio y la transformación no existen. Sí, de hecho, dentro de sus frases escribió un poema con métrica súper largo, sí,
Después, gracias a Parménides, entramos al concepto de la ontología, me parece. Por ahí lo miré. Que es el ser. Porque también tiene la otra frase. El ser es y el no ser no es. El no ser no es. Entonces aquí es, les digo, para él muy sencillo, pero tú ya dijiste una parte, repetimos la otra, si algo es y existe y está incapacitado para no ser. Se los dejamos de tarea de reflexión, a ver a qué se refería Parménides con esta explicación. Sí, la verdad que yo no sé qué había en aquella zona del mundo en aquel tiempo. A veces da ganas de ir. Investigar, sentarnos, ver las estrellas, pensar un rato. Ver qué consumían. Sí, porque de hecho nos vamos a brincar a este personaje. Creo que no lo vamos a tocar, pero solamente resaltar que probablemente Parménides fue discípulo de Genófanes. Sí. Investiguen quién fue Genófanes. Pero nos lo brincamos. De aquí viene otro que no, o sea, no estamos jugando con ustedes, es en serio, yo sé que parece que ya lo dijimos, pero no. El siguiente sería Anaxágoras, lo mencionamos rapidísimo antes de pasarnos con el siguiente, sí. Porque Anaxágoras también da una explicación supuestamente muy sencilla al origen de todas las cosas. Y lo que cabe como también destacar de este personaje es que él, a diferencia de los otros, provenía de una familia bastante acaudalada. De hecho, renunció a toda su herencia y dijo, ahí nos vemos, yo me voy a dedicar a la filosofía. Son pocos los registros que quedan, pero la propuesta se podría resumir en nada puede provenir de lo que no es nada. Entonces, también, igual que el de Parménides, lo dejamos a la reflexión y al análisis de cada quien, sí, para irnos con nuestro siguiente personaje que yo siempre lo he dicho cuando he dado clases de filosofía, sí, es el único del que no se les olvida el nombre. Ya sé quién es. ¿Con quién nos vamos a ir entonces? Con Pitágoras. No es cierto. Tú dilo, yo paso. Nos vamos a ir con Empédocles. No estamos jugando, así se llamaba, no sé por qué se lo pusieron así, muchas veces me lo han preguntado mis alumnos, pero así le pusieron, ¿de acuerdo? Es Empédocles. Sí. Entonces, Empédocles tiene algo también que lo distingue de los demás, sí, que además de concentrarse en la parte de la filosofía y las explicaciones, es un gran defensor de la democracia, se mete mucho también en las cuestiones políticas. Lo mencionamos, creo, en el episodio, en el primer episodio, que los filósofos, pues no nada más eran filósofos, muchos tenían otras ocupaciones, sí, y pues tenía mucho que ver con la política también. Entonces, la explicación de Empédocles es sencilla e incluso pudiéramos decir que es como la más conocida porque duró mucho tiempo vigente. Sí. Dura incluso durante la Edad Media, todavía se mantiene vigente el pensamiento y pues se resume bien fácil, creo que esta teoría todos la hemos escuchado, que es la teoría de los 4 elementos. ¿De dónde provienen las cosas? Pues de estos 4 elementos: aire, raíz, agua, fuego y tierra. Entonces esa es la explicación de Empédocles. Sí, él dijo, no me complico la vida, estos 4 elementos están unidos y son la raíz de toda sustancia. Así es. De la existencia. Con este filósofo me gustó algo que encontré, que él decía que la vida estaba no resumida, sino que era en un continuo llevar entre el amor y la discordia. Sí, de hecho, eso es como ahorita sería como profundizar mucho, pero también habla de estos elementos y de cómo el amor junta ciertas partículas para crear las cosas y la discordia o el odio las separa para crear otras cosas. Entonces, sí, aquí habla de esa teoría del amor y discordia. La discordia. Entonces, esa es también su explicación, pero es de las que más vigencia tuvo. Sí, no, y pensar que estamos en el año 2024 y seguimos leyendo sus filosofías,
seguimos ya no tanto debatiéndolas, por lo menos no aquí, No. aquí en esta mesa, pero seguimos, al rato vamos a ver cómo seguimos bebiendo de estas filosofías en los pensamientos pues modernos, de los filósofos modernos. Sí, los 4 elementos. Ok. Ya para ir cerrando con los presocráticos nos quedarían nada más 2. Uno es Demócrito. Demócrito, creo que es un poquito más complejo que sus predecesores, que los anteriores. Y junto con otro de los filósofos de la época, que sería Leucipo, plantean la teoría como de los átomos. Es como una teoría, ¿cómo le podríamos decir? Como anterior a los átomos, o que de aquí después, acuérdense que también de la filosofía parte la ciencia, o se origina la ciencia y muchas otras disciplinas. Entonces estos dos plantean la existencia de pequeñas partículas indivisibles que se pueden unir o que se pueden separar, no precisamente como a su antojo, porque tienen ciertas limitantes, pero sí se unen y se reorganizan. Entonces no desaparecen, no se destruyen, simplemente se van transformando en distintas cosas, que por ahí, si conocen un poquito de física, les ha de haber sonado esta parte de que no se destruye ni se quita, sino que se transforma. Sí. De hecho, con Demócrito, cuando vemos su historial personal, vemos que escribe poesía, que estuvo en tácticas militares, me parece, teología babilónica. Él me cae bien porque estuvo en Babilonia. Es que acuérdense que también son viajeros. Todos estos personajes son viajeros. Nos hace falta viajar. Entonces, por eso la complejidad de sus pensamientos se explica también por esta parte. Pero sí es cierto, siempre viajar abre mucho el pensamiento, y nos da otras formas de ver lo que conocemos. De hecho, no sé, bueno, entramos a Pitágoras y luego en Sócrates digo el comentario. Bueno, el último, odiado por muchos. Amado por muchos matemáticos. Por muchos matemáticos, profes de matemáticas y demás. Ingenieros presentes. Ingenieros. Yo hasta eso no mi carrera no lleva la matemática como base, pero pues no me cae mal, ¿verdad? Es un personaje que se me hace bastante interesante. En realidad, como toda la mística que hay alrededor de este personaje se me hace interesante. Y sería finalmente pues Pitágoras. Yo creo que es el que nos podría sonar más. Pitágoras de Samo. Exactamente, porque por ahí en matemáticas nos lo mencionaron. Teorema. El teorema de Pitágoras. Ese que dice que la suma de los catetos, no me acuerdo cómo era, no voy a contar mentiras, pero el teorema de Pitágoras. Ese debería ser. Nos quedamos con eso. Con Pitágoras hay mucha controversia, como les decía, hay mucha controversia alrededor de él. Hay quien dice que no existió. Hay quien dice que era un conjunto de filósofos que tenían como el mismo pensamiento, entonces se juntan y firman todos como bajo el mismo nombre, el nombre de Pitágoras, pero que no era una persona o un personaje exclusivo, o sea que no era uno solo. Además, alrededor de este personaje hay también muchas ideas de que fundó una escuela, como muchos otros de los filósofos que mencionamos, pero esta se convierte en una de las escuelas más famosas porque tenía incluso como hasta requisitos para pertenecer a esta escuela. Y además de considerarse dentro de la filosofía, se le considera que también se involucra en una parte mística religiosa. Sí. E incluso hasta en la superstición andaba metido Pitágoras, al grado de prohibir ciertos alimentos, ciertas formas de vestir. Entonces es un personaje interesante. Sí, y de hecho, porque ahorita vamos a entrar al tema, de entrada Pitágoras viene con el dualismo. Y algo que me enteré de esta escuela filosófica, o de lo que creía ya fuera Pitágoras como una persona o como grupo de personas, era el juramento que tenían dentro de
de la institución, de su creencia, de su filosofía. No sé si lo voy a mencionar bien, el Tetractis. Sí. Así yo le pongo acento en la I final. Que era matemático. Él dijo, ¿cómo lo pongo? Un triángulo. Sencillo, son 10 puntos. Ajá. En forma de pirámide, uno arriba, van 2, bajan 3 y al final 4. Así es. Cuando yo lo estaba escuchando, yo me quedé en forma de triángulo. Pero el triángulo tiene 3 puntos. Sí, no, como 10. ¿Cómo los repartes? Creo que esa fue la mejor explicación que diste, la parte de la pirámide. Sí. Es como construir una pirámide con 10 puntitos. Y esa es su explicación. Sí, y no les voy a decir, si tengo apuntado lo que significa cada puntito, no lo voy a decir, investíguenlo. No, yo sí, ahorita vamos a entrar con Sócrates. Es que realmente podríamos dedicar un episodio a cada uno de estos filósofos. Sí. Pero tampoco pues no es como la idea. Aquí por eso en este segundo episodio estamos haciendo un repaso como para ponerlos en contexto, porque van a escuchar en los siguientes temas, pues van a escuchar que tal vez mencionemos alguno de estos o hablemos de las teorías, las propuestas de estos personajes. Entonces pues nada más es como para poner en contexto de lo que estamos hablando. Pero sí, Pitágoras y su pirámide es matemático, por lo tanto que plantea que el universo tiene que tener un orden matemático y que si esto no existiera, entonces habría un caos donde todos los planetas, los satélites y demás estarían chocando, lo que imposibilitaría la vida en cualquiera de ellos. Sí. Entonces, el orden matemático es el que controla absolutamente todo, quieran o no, según Pitágoras. No, y de hecho, en ciencia moderna, o sea, ya lo científico, se ha demostrado, el universo se está expandiendo todavía a un ritmo continuo, preciso, y todo tiene su lugar. Así es. Porque, o sea, va el Sol, están los planetas girando alrededor del Sol, el Sol se va moviendo por la galaxia se va moviendo en el universo, bueno, en nuestro jardín, en nuestro patio, y luego ya en el universo. En nuestro pedacito. Sí, y pues a mí lo que me sorprende de estos presocráticos, filósofos presocráticos, es de que a mera observación tenían muchas cosas verdaderas, sí, no andaban tan errados. Y pues a ver cuándo sale el próximo filósofo por medio de observación. Sí. No, eso es creo que lo sorprendente cuando ya te pones a estudiar a profundidad a estos filósofos, que por medio de la observación llegaron a conclusiones a lo mejor muy primitivas, muy básicas, pero de algo que hoy en día está vigente, que hemos estudiado, que tenemos comprobado científicamente, y ellos lo hicieron observando. Y a nosotros nos ha costado tecnología, tiempo, dinero, recursos y demás para llegar a esa conclusión. Sí. Y ya lo pasamos, no recuerdo qué filósofo, se me pasó el dato, que podía medir la altura de una pirámide con su sombra. Ah, sí, es de donde viene también las primeras mediciones, es con el sol. Una vara. La proyección de las sombras. Que de hecho pues tiene que ver también con el teorema de Pitágoras. Totalmente. Entonces por ahí va. Sí. Bueno, mira, yo pensé que nos íbamos a ir más rápido. Sí, yo también, pero no. Mira, para los que van a ver esto ya grabado, tengo aquí enfrente la pantalla con los tiempos. Mira, ahí marca 43:42. Ay, caray. Según yo eran 20 minutos. Sí, yo dije, ¿cuánto te dije? No, en una media hora, 40 minutos. Terminamos. Y apenas vamos con los 3 más densos. Creo que los 3 más densos en esta ocasión los vamos a mencionar. No, porque si no, igual cada uno de ellos podría tener, y no solo uno, sino varios. Horas, sí. Podríamos dedicarle varios episodios a estos 3. Nada más como a manera de conclusión de la parte de los presocráticos, sí me gustaría mencionar que estos filósofos, estos locos, estos rebeldes, estos necios, como les decían en muchas ocasiones, pues abren toda una puerta de posibilidades para tratar de comprender el mundo en el que vivimos. Entonces hay que destacarles, independientemente de lo descabellado que nos pudiera parecer algunas de sus explicaciones, pero sí hay que reconocerles que abren esa puerta de posibilidades para todos los que vienen tras ellos. Y hablando de locos,
genios y demás, vámonos con el primero, que lo mencionamos ya en varias ocasiones, sí, y que incluso en el presocráticos estamos hablando de él. Así que el primero que ya cambia las preguntas, pues es Sócrates. Sócrates. Y nomás lo vamos a mencionar por encima porque hay mucho, desde el punto histórico, sí, hay mucho que decir. El punto filosófico no se diga. Hay mucho que decir. Su vida personal. Muy interesante. Muy interesante. Y hubo un dato que mencionaste en el episodio pasado, sí, que yo no lo sabía. Yo me quedé así como que, no sabía. Bueno, no estaba inventando, sí. Y me topo con el dato ahorita que hablabas de que Sócrates fue militar. Sí. De que anduvo metido ahí en la guerra. ¿Quién diría, no? Un personaje que anduvo metido en la guerra, después fue un filósofo que no tanto enseñaba, desde mi perspectiva, no, sino que te cuestionaba para que diera a luz el pensamiento, a lo que querías llegar. Y ahorita que mencionas eso, creo que sí es importante comentar, en medio lo repasamos en el episodio anterior, los trabajos de sus padres influyeron mucho en él. Sí. Su padre trabajaba con la cantera, o sea, ahora sí que se dedicaba a la parte de la construcción, digámoslo así, para ponerlo en palabras hoy en día. Pero a pesar de esto, Sócrates no se va por la profesión de su padre, entra, como bien lo dijiste, entra en la parte militar, se relaciona incluso un poco con la parte política, pero hasta él decía, o dicen sus discípulos que él decía, que se había inclinado más por la profesión o la labor, el trabajo de su madre, porque su madre era partera. Entonces sí, la idea de Sócrates era exactamente lo que dijiste ahorita: no te voy a enseñar, sino te voy a ayudar a que des a luz al conocimiento, o sea, que generes el propio conocimiento a partir del cuestionamiento. Sí, que en algún momento, antes de pensar en hacer el podcast, platicábamos y llegó un punto donde me decías, ya pareces tú, Sócrates. Sí, porque él era te pregunto algo y no me das la respuesta, sino te voy a contestar con otra pregunta. Entonces, por eso era como tan odiado por muchos, porque nunca daba una respuesta concreta. Sí. O sea, era, ¿qué es esto? Y él te regresaba la pregunta con, ¿qué entiendes tú por tal cosa? Entonces era más como una especie de interrogatorio. Sí, y paréntesis, yo sigo con mis 1000 paréntesis. En la escuela hebrea era así. No me acuerdo cómo es el nombre exacto, pero era como un pulpil, algo así, que era, te pregunto y me contestas con pregunta, y te pregunto y me contestas con pregunta. Entonces, obviamente, de Sócrates, que viene siendo como por el año 400 antes de Cristo, está hablando sobre que es el cuarto siglo cuarto antes de Cristo. 400 antes de Cristo. Y pues los hebreos ya venían con la escuela. Entonces por ahí como que yo siempre trato de buscar la conexión histórica y geográfica. Entonces yo digo, por ahí se anduvo juntando algún judío con Sócrates. Es muy probable. Pues de hecho Pitágoras anduvo viajando por todos lados. Demócrito anduvo en Babilonia, que hubo exiliados de Israel a Babilonia. Pero bueno, es que en ese tema sí estoy más. Pero avanzándole en el tema, por ejemplo, con Sócrates, en lo político, vemos cómo su escuela avanzó su pensamiento, pero como que la política, o ¿cómo lo vamos a decir? La no política. La no política de meterse en la política de Sócrates. Pues al final le costó. Le costó caro. Muy caro. Como lo mencionábamos con este interrogatorio que hacía, pues Sócrates llegó a incomodar a bastantes personas. Sí. Entonces se metió en problemas. Muy serios. En muy serios problemas. Entonces, para no hacerles el cuento tan largo, vamos a resumirles la historia. Sócrates tenía muchos discípulos. No hay registro escrito de Sócrates, o sea, de la mano de Sócrates no tenemos nada, porque él no creía que el conocimiento se pudiera pasar, sino que cada quien tenía que generar el suyo, por eso tanta pregunta. Sí. Y dentro de estos cuestionamientos incomodó a tantas personas
que el pobre Sócrates terminó siendo llevado ante la justicia. Se consiguió tantos enemigos que terminó siendo llevado ante la justicia. Lo someten como a juicio, Sí. hacen un juicio tal cual para definir el futuro de Sócrates. Y Platón, vamos a hablar ya un poquito de este personaje, Platón, que es uno de sus principales discípulos y amigos, o sea que no nada más se queda como en alumno, sino que también es una relación más cercana. Interviene, puesto que la sentencia que se le da a Sócrates es la pena de muerte. La pena de muerte. Es morir por medio de la cicuta, que era el veneno como de la época, el veneno utilizado en la época, y Platón le llegó a plantear la posibilidad de que pidiera el exilio mejor, que era muy mal visto para la época el pedir el exilio, pero que sería preferible salirse de la polis, salirse de la ciudad, o que incluso lo ayudaba a escapar, o sea, que se escapara y se fuera a otro lado. Y Sócrates mantuvo su pensamiento hasta el último momento, y dijo, no, si he aceptado vivir bajo las leyes de esta sociedad, pues aceptaré también la muerte bajo las mismas leyes, puesto que no son las leyes las que me están condenando a la muerte, sino que son los hombres que están aplicando estas leyes. Así que así aceptó su condena y pues falleció o obtuvo la pena de muerte. En nombre de la filosofía. Así es. Esos son convicciones, eso es tener convicción. Sí, ya quisiera yo tener esa convicción. Esa seguridad. Sí, no importa hasta donde tope, decimos acá. Sí. Pero entramos ahora, bueno, Sócrates a los 70 años, empieza el no ser de Sócrates. Ajá. Y queda el discípulo, principalmente Platón, que algo que me gusta de Platón es su forma de escritura. Sí, y sobre todo que conocemos a Sócrates gracias a la escritura de Platón. Sí. Que eso hay que remarcárselo muchísimo, porque si no fuera por él no tendríamos tanto conocimiento sobre Sócrates. Incluso tiene los diálogos que mantenía como con Sócrates, y hace como el registro de. Sí. Entonces también hay que agradecerle que se haya dado a esa labor de rescatar el pensamiento socrático. Sí, y junto con los escritos socráticos, ahí se apareció. Uno de los escritos más famosos de Platón, La República. La República de Platón. Que yo creo que dijo, pues a honor de mi maestro, vamos por la misma. Exacto, igual se metió en las cuestiones políticas. Su pensamiento se centra mucho en cuál es la mejor forma de gobernar a la sociedad. Critica muchísimo, hace una crítica bien fuerte. También se metió en problemas por lo mismo, pero sí hace una crítica muy fuerte al tipo de gobiernos e incluso a las personas que estaban, digamos, como capacitadas, vamos a ponerlo otra vez entrecomillado, de quienes estaban capacitados realmente para elegir a los gobernantes o a los representantes de ese entonces. Sí. Que no es por nada, pero podríamos empezar a hacerlo otra vez. Podríamos retomar las ideas de Platón hoy en día. No estaba tan descabellada su propuesta. Sí. Pero así a grandes rasgos decía, bueno, ¿cómo vamos a dejar la elección de los representantes como en manos de cualquiera? Sí corremos el riesgo de caer con los demagogos, o sea, aquellos que hablan muy bonito solo para convencer, pero que en realidad no se preocupan por el bien o por el fin, como le decía él, sí. El fin de la política, que era el bienestar de la sociedad. No de unos, no de uno, sino el bienestar de todos. Entonces, pues, las ideas de Platón pueden tener bastante vigencia hoy en día. Y seguimos con el último de hoy. Qué gran capítulo, qué gran episodio. Nos hemos ido, pero así como brincando rapidito de uno a otro. Sí. Va a haber quien nos cuelgue por eso, pero lo sentimos, necesitábamos hacerlo. El último entonces sería Aristóteles. Que Aristóteles tuvo una vida bastante interesante.
Por ahí se relaciona con otro personaje de la historia muy importante también. Aristóteles va muy relacionado con Alejandro Magno, porque resulta y resalta que fue nada más y nada menos que su maestro. O sea, ¿a quién se le encargó la educación de Alejandro Magno? A Aristóteles. Así que ya imaginarán ustedes la fuerza o el impacto que tenía el pensamiento aristotélico en la época para que se le haya dado este honor, por decirlo así. Esa tarea. Porque ya venía, Alejandro Magno ya venía de una familia importante, entonces se le da la tarea de continuar con la educación de Alejandro Magno. Y bueno, el pensamiento aristotélico también es muy complejo, pero nos habla principalmente como de mantener los equilibrios. Para él esa era una parte importante, de que en todo tenemos que mantener los equilibrios. Nos habla como de, bueno, si existe el día, existe la noche, si existe lo bueno, existe lo malo, pero no nos podemos ir a los extremos. O sea, no podemos... Un balance. ¿Mande? Tiene que existir el balance. Exacto, tiene que haber un balance y tiene que haber un equilibrio en todas nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Tiene que haber un equilibrio. A grandes rasgos, ese fue como el resumen de los presocráticos y de los tres grandes. O sea, yo sé que más adelante tendremos tiempo de discutir sobre todos estos últimos tres, porque sí van a ser punta de lanza, pero aparte permanecen durante mucho tiempo, así que vamos a ir retomando sus pensamientos y sus ideologías con otros, a través de otros filósofos. Sí, y pues los que le siguen, ¿no? De hecho, dijimos que eran como 13, nos pasamos a los sofistas, que eran ahí de contemporáneos, y entre otros, ¿no? Entonces, mira qué bonito episodio histórico, filosófico. Cada quien va a empezar a sacar algunas conclusiones propias, y pues de eso va también este podcast. Así es. Creo que ya como para hacer como el cierre de esto, yo sí les haría la invitación a que investiguen, si les ha llamado la atención algo de lo que hemos planteado en esta mesa. Investiguen, profundicen, se van a sorprender muchísimo con las ideas, las propuestas de estos filósofos, y cómo podemos relacionarlas con lo que hoy en día tenemos. Entonces sí, vamos a volver a la observación, regresemos a cuestionarnos las cosas, a no quedarnos con lo que nos dicen o con las explicaciones ya dadas. Creo que en lo personal esa sería como mi conclusión del episodio de hoy. Sí, no, mira, te lo dije antes de empezar la grabación, que iba a ser más tipo entrevista, y más o menos así fue. No tanto porque no sepa, pero sí me falta más conocimiento. Lo mencioné en el primer episodio. Aquí la histórica y la literaria eres tú. Si no sabemos, nos lo inventamos o lo buscamos. No lo buscamos, aquí hay con qué. Sí. No hay problema. Pero mira, para mí ha sido un gusto compartir otra vez esta mesa contigo, hablando un poco de la historia de los primeros filósofos, grandes corrientes filosóficas, pensamientos. Después vendrán estos pensamientos a retomar los otros filósofos, y pues bueno, yo me quedo con que hay que seguir leyendo. No, definitivamente hay que seguir leyendo, e incluso te dejo también a ti como la pregunta al aire de cuál es el origen de todas las cosas. Pues mira, el origen de todas las cosas, pues es el inicio. Así es, mira, es el origen. Te lo digo en griego. Enarqué o logos. ¿Y si lo traducimos, disculpa? El inicio mediador de todo es la palabra. Muy bien, efectivamente. Se lo dejo de tarea a que hago referencia. Investiguen. Investiguen. Yo sé dónde encontrar este verso en griego. Bueno, no está en griego, está en español. Pero ese es para mí el origen de las cosas. Cada quien saque su conclusión. Totalmente. Así que, bueno, fue un gusto que nos hayan acompañado. Si estás viendo esta grabación, obviamente, puedes encontrarla en audiovisual en YouTube. Si tienes Spotify, ahí está en Spotify. Síguenos en Instagram. También tenemos TikTok. Ya nos actualizamos, o sea, ya nos pusimos al corriente.
Ahora Facebook, sí, no, aquí hay de todo. Ya pueden encontrarnos en todos lados. Y un agradecimiento muy profundo, muy grande, a las instalaciones que nos están prestando. Es una radiodifusora desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y pues bueno, gracias al director general por prestarnos el lugar. Y pues bueno, esperemos que siga así. Que nos deje seguir trabajando aquí un ratito. Y bueno, pues esperamos con ansias el siguiente capítulo. Así es. ¿Damos título o lo dejamos? No, pues mira, vamos a poner, hablando de dudas. Hablando de dudas. Vamos a dejárselos como al aire. Vamos a dejarle la duda de qué sigue. Sí, igual, si pueden dejar algún comentario, ya sea en YouTube, en Spotify, qué temas les gustaría o qué filósofo se les hace interesante para platicar. Adelante, dejen preguntas y pues ahí. Preguntas y comentarios son bienvenidos. Claro Quejas que sí. También las pueden dejar, no hay problema. No, totalmente. Y iba a iniciar este episodio con una historia. La digo ahorita al final, ya para despedir. Y dice la historia que era un profesor de filosofía. Ajá. Estaba frente a su clase y dice que toma una silla y la pone enfrente. Y le dice a sus alumnos: quiero que me expliquen, o de alguna forma teórica, o como quieran, que esta silla no exista. No, pues los alumnos de filosofía empezaron a hacer sus teorías muy complejas, la realidad, la metafísica, pero sorprendentemente, en cuanto terminó las instrucciones, hubo un alumno que agarró una hoja, 20 segundos, y la entregó. Terminó la clase, el profesor empezó a calificar, y este joven, que solamente en 20 segundos entregó una hoja, se llevó la mayor calificación. Y es que este joven le puso en la hoja: ¿cuál silla? Mejor respuesta no pudo haber tenido. Entonces, es filosofía. Aprendamos a observar, aprendamos a pensar, a razonar, a cuestionar. Y pues bueno, mi nombre fue o es Jared Pérez. Y mi nombre es Marisol Padilla. Y fue un gusto acompañarlos en este segundo episodio de Agora Podcast. Y pues nos vemos la próxima. La próxima.